más muy bien, vamos a comenzar. Me da mucho gusto presentar a Enrique Macías. Es muy recién egresado del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB y trabaja en un área de matemáticas muy aplicadas, como va a explicar a nosotros. Actualmente está trabajando en la Universidad La Salle en México y nos va a explicar unas cosas que están, yo creo, en el borde de la física, de ingeniería. Y pues sin más, el título de la conferencia es Matemáticas de la Hidrodinámica. Adelante, Enrique. Muchas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias a todos los organizadores por darme la oportunidad de presentarles este pequeño material. Pues como comentó el doctor Porter, precisamente la idea de esta plática es hablar un poquito eh, bueno, no voy a tocar temas de los que estoy trabajando actualmente. Bueno, yo me gradué, como dijo el doctor Porter, este año del CIMBESTAB. Estudié en el área de análisis con la doctora Maribel Loaiza. Sí, pero actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación. Estoy colaborando en un proyecto en el que hacemos simulaciones de cristales líquidos. Entonces, bueno, como motivación también para por qué decidí este tema, pues lo primero que me afronté cuando cambié de matemáticas de puro análisis a hacer simulación, pues fue encontrarme con estas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones de la hidrodinámica. Y pues me pareció muy interesante ver cómo se aplica gran parte del conocimiento que desarrollamos durante la licenciatura para la formulación de la física, en este caso particular para la mecánica de fluidos, y pues que es como, ya lo sabemos bien, pero que es un ida y vuelta, ¿no? Tanto la aplicación de las matemáticas como para formalizar las otras áreas de la ciencia, como también cómo a partir de problemas, por ejemplo, en este caso de física, eso da pie a la elaboración de nuevos problemas en matemáticas. Y pues bueno, entonces mi plática va a ser muy elemental porque, eh, bueno, como comentaba yo ahorita, la idea es platicar un poquito de esas ecuaciones básicas de la hidrodinámica. Sin embargo, yo he notado en mi poca experiencia, pero he notado que rara vez se desarrolla una teoría así, ni para físicos ni para matemáticos. Entonces me pareció interesante platicarles un poquito cómo es que nacen, bueno, le puse ecuaciones de Navier-Stokes, pero no van a ser tal cual las ecuaciones de Navier-Stokes, va a ser un poquito más generalizado por falta de tiempo, pero vamos a platicar cómo podemos obtener el conjunto de ecuaciones. La primera, que es la ecuación de continuidad, aquí la presento en las dos formas, en su forma integral y en su forma diferencial, que expresa el principio de conservación de la materia para sistemas continuos. Y la otra, bueno, esta es la forma general que se conoce como ecuación de momento de Cauchy, que expresa la conservación del momento angular, perdón, angular no, error de tachen ahí, horrible, de momento lineal, para sistemas continuos. Entonces, bueno, también aquí la presenté en sus dos formas y solo quiero hacer un poquito de hincapié aquí, que las ecuaciones que se usan en particular para los fluidos, ya utilizan varias propiedades de los fluidos en general para reescribir estas ecuaciones de forma más específica. O sea, en particular consideran propiedades como la presión, la viscosidad, el peso. Sí, en este caso yo la escribí de forma muy general, pero sí quiero hacer hincapié en que si nos restringimos a los casos de los fluidos,
Esta ecuación se le conoce como ecuación de momento de Navier-Stokes, y en realidad es un conjunto de ecuaciones porque si ustedes notan, pues están integrando vectores. Aquí esto último raro es un tensor de segundo rango, y pues en realidad representa una integral sobre de superficie de un tensor que nos da un vector. Entonces, son en realidad varias ecuaciones las que se están trabajando aquí, bueno, que se escribe con esta notación. Entonces, bueno, sin más, por el momento voy a comenzar a platicarles un poquito entre las dos cosas, como mencionaba ya, que en primer lugar voy a mencionar una distinción que voy a hacer aquí en el resto de la plática. Lo primerito es que vamos a considerar dos tipos de partículas. Una partícula que va a ser el constituyente del fluido, sí, eso vamos a llamar las partículas del fluido, que pueden modelarse como, pues, como partículas, valga la redundancia, o sea, como elementos del espacio de volumen infinitesimal. Estos son los constituyentes del fluido. Entonces, por ejemplo, si fuera agua, pues serían masas pequeñas de agua, ¿no? Así, literalmente, como lo físico. Y por otro lado tenemos otra forma de ver el problema, que son con partículas, entre comillas, del espacio, que en este caso no estamos hablando de un elemento del, del sistema físico que estamos estudiando, sino tal cual de un elemento del espacio. Bueno, el espacio físico también es un físico, pero no es del material del que estamos hablando cuando hacemos el estudio del fluido. Entonces, en este caso, voy a hacer esta distinción de los tipos de partículas, ¿sí? Y bueno, lo interesante es que de estas dos formas de ver la descripción del fluido, aparecen dos especificaciones. Aquí intenté representar gráficamente qué es las dos fórmulas, las dos formas de describir el problema. En la primera, por ejemplo, si yo considero esta partícula L, entonces la partícula L del tiempo t0 al tiempo t1 se desplaza. Sí, entonces la partícula L tiene diferente posición en el tiempo t0 y en el tiempo t1, y además tiene bueno, la propiedad P sub L en el tiempo t0 y en el tiempo t1, pues cambian en relación a la trayectoria que siguió la partícula. En cambio, la partícula del espacio, va a ser solamente el punto en donde está el vector R. Aquí yo ya fijé un sistema de coordenadas, pero no tiene por qué estar fijo, pero solo el punto negro está fijo en el espacio, y puedo considerar ahora la partícula en el tiempo t0, pues no hay ninguna partícula aquí, pero en el tiempo t1, exactamente la partícula L que estaba en el tiempo t0 ocupa en esa posición. Entonces, yo puedo asignarle a esta partícula de espacio las propiedades de la partícula del fluido que le corresponden en ese tiempo. Entonces, aquí lo escribí de esta forma, como que esta propiedad P, pues que en este caso depende de la posición y del tiempo, pues es igual a la propiedad de la partícula al tiempo 1. Entonces, esto da pie a dos que se le llaman especificaciones: especificación lagrangiana y euleriana. La especificación lagrangiana pues toma como punto de partida las partículas del fluido. Entonces, en este caso, a cada fluido, a cada partícula, pues se le sigue al avanzar el tiempo a través de su trayectoria. Y en cada tiempo t, las propiedades de la partícula pues se van determinando conforme se va moviendo. Entonces eso le llamamos especificación lagrangiana. Y por otro lado tenemos la especificación
euleriana, en la que ahora el punto de partida son partículas del espacio. Y en este caso, pues las propiedades o los campos, que al final de cuentas así se representan matemáticamente, se expresan en función de la posición y del tiempo. O sea, dado un tiempo t, consideramos la partícula del fluido que está en la posición a considerar y le asociamos las propiedades de esa partícula. Entonces, pues aquí viene un poquito como que un poquito más de interés, que existen una relación entre ambas. En principio deben describir el mismo sistema físico. Entonces, aparecen dos formas de conciliar estos dos problemas. El primero es lo que se conoce como la derivada material. Del lado izquierdo tenemos la derivada de la partícula de fluido, se podría decir. Y del lado derecho tenemos la expresión de ese cambio de la propiedad en el tiempo de una partícula de fluido en términos de las partículas del espacio, de la especificación euleriana. Y el otro resultado que se utiliza es el que se conoce como teorema de transporte de Reynolds. En el teorema de transporte de Reynolds, bueno, aquí escribí yo dos versiones, en realidad pues es lo mismo, pero que lo vamos a ver físicamente como dos cosas diferentes, que nos describe el cambio en el tiempo de una propiedad global. ¿Por qué? Porque aquí al integrar F, una densidad en cierto volumen de control, pues promedia la propiedad o suma pues la aportación de la propiedad en todo el volumen en específico. Entonces, lo que nos dice el teorema de transporte de Reynolds es que, por ejemplo, en la segunda ecuación, dice que el cambio en el tiempo de esta propiedad global en un elemento material, que se podría decir como de fluido, es la suma del cambio, bueno, el integral del cambio en el volumen más el cambio en la frontera. Y si esto es lo que representa la segunda parte de la integral, representa precisamente pues la propiedad, pero solamente en la frontera. Y pues como algo especial, a lo mejor esto no lo hemos visto mucho, pero esta es una forma, una versión en 3D de el teorema de Leibniz, de la regla de Leibniz para derivar bajo el signo de la integral. Entonces, pues sí, lo pueden ver como una generalización. Entonces, aquí, por ejemplo, intenté identificar un poquito estos dos tipos de volúmenes, que son volúmenes, pero de una masa en particular. O sea, la masa del fluido ocupa un volumen 0 en T0, ¿sí? Y al momento de que hay un cambio en la velocidad de este volumen, pues se convierte en otro volumen diferente. Sin embargo, pues cada uno de estos en sí, una disculpa, pues están en un lugar fijo en el espacio. Entonces, esto es como que una forma material de ver el cambio de la propiedad. Ok. Y por último, pues solo hacer un poquito más de hincapié en el volumen de control. Lo que vamos a hacer es que vamos a fijar un volumen fijo, que le vamos a llamar V0. Este volumen va a ser en donde realicemos nuestro análisis, y pues va a ser un volumen de espacio, o sea que no va a depender de las partículas del fluido, sino que solo va a ser una delimitación del espacio. Y pues como una parte pues interesante es que la frontera del volumen
que vamos a anotar con ese subcero va a delimitar las propiedades internas del volumen y las propiedades externas que van a actuar en la frontera. Entonces, vamos a considerar este volumen de control. Y ahora sí, vamos con la primera ecuación, la de continuidad. Bueno, para escribir la ecuación de continuidad, pues vamos a denotar por ρ la densidad del elemento de volumen y con v la velocidad al tiempo, en el punto R al tiempo t. Y aquí es algo importante porque voy a usar la especificación euleriana, voy a considerar el volumen, perdón, el volumen, la velocidad al tiempo t en un punto no va a ser la velocidad, va a ser la velocidad de la partícula en ese tiempo, pero al cambiar el tiempo, cambia de partícula. Entonces, no es la velocidad de una partícula en específico, sino es la velocidad de la partícula que está en esa posición al tiempo t. Entonces, pues podemos describir el flujo de masa a través de la superficie que estamos, que es frontera de nuestro volumen de control. Lo podemos hacer pues integrando la densidad en la superficie, en S, y con la velocidad, pero de los elementos de la superficie. Entonces, esta es la masa total que está fluyendo afuera del volumen de control. Y pues eso es lo mismo. Ok. Aquí está lo que ya comentaba hace un momento, que cuando hablamos de una propiedad en una región, en un volumen, pues vamos a considerar su densidad en el volumen y luego vamos a tomar la integral. Entonces, la cantidad de masa en nuestro volumen pues va a ser precisamente la integral de la densidad. Y pues el decrecimiento de esta masa pues es precisamente el negativo de la derivada de la masa. Aquí podemos ver un poquito a lo que me refiero con el cambio de la masa. Por ejemplo, si consideramos que cada una de estas partículas tiene masa 1, pues en la primera parte tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces, aquí la masa en el tiempo 0 sería 11, mientras que en el tiempo 1 sería 2, 4, 6, 8. Entonces, de tiempo 0 al tiempo 1, pues hubo un decrecimiento de la masa adentro de nuestro volumen de control. Entonces, pues básicamente, aquí lo intenté poner de forma esquemática, pues todo lo que ahora ya no está en el volumen tuvo que haber atravesado la frontera. Entonces, precisamente atravesar esa frontera significa la ecuación que estaba antes, ¿no? Entonces, por lo tanto, ambas ecuaciones deben ser iguales y esto se escribe como que el flujo de masa a través de la frontera del volumen debe ser igual al cambio de la masa en el volumen a través del tiempo. Y esto se conoce como ecuación de continuidad. Aquí están igualadas las dos ecuaciones. Aquí como un pequeño paréntesis, no lo deduje utilizando el teorema de transporte de Reynolds aplicado a la propiedad de densidad, pero también se puede obtener esta misma ecuación utilizando el teorema. Si alguien quiere, lo puede hacer a tarea. Y se obtiene la ecuación de continuidad también a través del teorema de transporte de Reynolds. Y ahora, pues, algo interesante que yo también quise tratar en estos problemas es escribir también la forma integral, porque usualmente las formulaciones que se hacen aparecen de forma integral y en algún momento las convertimos en ecuaciones diferenciales. Sin embargo, pues hay veces que los métodos para resolver una ecuación pues pueden a veces ser mejores para integrales que para derivadas. Entonces creo que es importante pues ver los dos puntos de vista. En este caso particular se puede utilizar aquí tengo un error, me faltó un signo menos en la parte de arriba. Podemos utilizar el teorema de la divergencia
para convertir la integral de superficie del lado izquierdo en una integral en el volumen, que es la divergencia de este vector. Entonces, pues reescribiendo lo anterior, no es cierto que no tengo un error, perdón, esto sí está bien. Aquí abajo ya lo pasé al otro lado sumando, entonces obtenemos esta forma de la ecuación de continuidad. Ahora, esta derivada yo la puedo meter a mi integral utilizando el otro teorema de transporte de Reynolds, porque en este caso el volumen de control está fijo y su frontera no varía. Entonces, por lo tanto, puedo meter la derivada y así obtengo esta forma de la ecuación de continuidad. Y pues como estamos considerando volúmenes de control arbitrarios, podemos concluir que lo que estamos integrando, el integrando es precisamente lo que se anula. Y esa es la forma más común en la que se expresa la ecuación de continuidad a partir de la densidad y de la velocidad en esta especificación euleriana. Entonces, esa es la primera. Y para la otra, pues vamos a partir de la segunda ley de Newton, tal cual. La segunda ley de Newton, pero para cuerpos extendidos continuos. En este caso, pues lo que podemos decir es que la razón de cambio del momento lineal, o sea, la derivada del momento lineal, en un volumen fijo, es igual a la suma de las fuerzas actuando en el volumen. Esa es la segunda ley de Newton. Y para el caso de un volumen específico, pues el momento total pues va a ser la aportación de todos los momentos distribuidos en el volumen por unidad de masa. Entonces, eso pues se expresa como la densidad por la velocidad. Aquí algo que tenemos que mencionar, porque si es la forma en la que se expresa, es que vamos a distinguir dos tipos de fuerzas. Bueno, aquí tenemos ya el momento lineal. Ahora la otra parte es las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y como les comenté que íbamos a distinguir el volumen de control y precisamente la frontera iba a determinar qué propiedades son intrínsecas y qué propiedades son pues externas. Entonces, de esta forma vamos a separar la fuerza en dos partes. Una fuerza que, por la palabra en inglés body forces, le puse FB, y otra fuerza en la superficie. Ahora, estas por su naturaleza, pues la primera se puede describir también como una densidad de fuerzas actuando por unidad de masa, por elemento de masa. Entonces, de esa forma tenemos que la fuerza total va a ser la integral en todo el volumen de esta densidad, ¿no?, de fuerzas. Y para las fuerzas externas, pues ahí, como está actuando sobre una superficie, entonces ahora la densidad está dada por unidad de área. Entonces, esto se expresa como un tensor de segundo orden, que se le conoce como el tensor de estrés de Cauchy. Aquí solo lo escribí, pues, la forma que sería como matricial. Les digo que falta un poquito más de estudio para concluir con las propiedades del tensor, pero hasta ahí creo que cumple con nuestro objetivo. Entonces, la ecuación de momento de Cauchy, que es precisamente la segunda ley de Newton, pero para cuerpos continuos extendidos, pues se expresa de esta forma. En el lado izquierdo tenemos la derivada material de lo que sería el momento, ¿sí? O sea, porque el momento sí tiene que ver con el movimiento de la masa en el espacio. Y del lado derecho tenemos pues la distinción de los dos tipos de fuerzas, ¿no? La primera, que era la fuerza interna,
y la segunda que es la fuerza por unidad de área en la superficie de la frontera. Y aquí pues solo reescribí la derivada material utilizando el teorema de transporte de Reynolds precisamente, y obtenemos esta forma de la ecuación de momento de Cauchy, que pues para el caso particular de los fluidos se puede utilizar con ciertas suposiciones extras, pero pues así concluimos con esta ecuación. Y pues por último, trabajar otra vez con el teorema de la divergencia para reescribir nuestro problema en términos de diferenciales. Aquí es un poquito, hay que tener un poquito de cuidado porque pues son divergencias, pero por ejemplo aquí aparece una divergencia de un tensor de segundo, de rango 2. Entonces es un vector, se puede considerar como si fuera o sea, como si fueran componente a componente y escribir todas las ecuaciones. Entonces, se escribe todas las ecuaciones en la superficie en términos de los volúmenes y al final pues se obtiene esta ecuación de abajo y como igual que en el caso anterior, estas integrales se cumplen para todo volumen, entonces podemos concluir que es pues esta ecuación de abajo que es la forma diferencial de la ecuación de momento. Pues yo me basé en estos dos libros como referencia para estudiar este problemita. Y pues bueno, no sé si yo duré muy poquito, pero... Ah, no, sí estoy bien. Es todo por mi parte. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Enrique, por esta exposición de algunas de las bases matemáticas de la física, de cómo los fluidos se comportan y pues cómo se deriva una de las ecuaciones diferenciales de la física más importantes de Navier-Stokes. Muchas gracias. No veo que haya aparecido alguna pregunta en el chat, entonces se puede parar la grabación si se quiere, pero para los que